porque dice, todo el mundo inventa un ego o un yo para sí mismo, el cual está sujeto a enormes variaciones debido a su inestabilidad. También inventa un ego para cada persona a la que percibe, la cual es igualmente variable. Su interacción es un proceso que los altera a ambos, porque no fueron creados por el inalterable o mediante él. Es importante darse cuenta que esta alteración ocurre con igual facilidad, tanto si la interacción tiene lugar en la mente, como si entraña proximidad física. Pensar acerca de otro ego es tan eficaz en el proceso de cambiar la percepción relativa como lo es la interacción física. No puede haber mejor ejemplo que este de que el ego es solamente una idea y no un hecho, ¿sí? Esto habla de qué pasa con nosotros cuando, por ejemplo, nos levantamos y, qué sé yo, nos levantamos y peleamos con la pareja. Y si fui yo la que comencé la pelea, ya pasé de levantarme como un ángel a sentirme culpable. Y llego a la oficina y me premian por algo que hice y entonces ya me siento valioso, ¿sí? Y resulta que, qué sé yo, me habían pedido un favor y no lo hice y llegó la compañera y me dijo, es el colmo, no hiciste, ya me siento culpable. O sea, ¿cuántas veces nuestra valía se ve alterada por lo que sucede durante un día? Durante un día es supremamente vulnerable. ¿Y cuántas veces nosotros cambiamos la percepción del otro? Y miren qué dice, no importa si entraña interacción o si es solo en el pensamiento. O sea, ¿cuántas veces yo solo necesito percibir? Solo necesito pensar. O sea, si en este momento ustedes quieren pensar mal acerca de su mamá, pueden perfectamente comenzar a buscar todas las cosas que para ustedes estuvieron incorrectas, ¿no? Y si quieren recordarla con amor y con beneplácito, comienzan a recordar todas las cosas que para ustedes fueron buenas, ¿no? Es absurdo. O sea, eso, por eso dice, eso da cuenta que sencillamente es imposible que haya sido creado por él, inalterable o mediante él. O sea, estos cuerpos no. Este personaje es imposible que lo haya creado Dios. Porque como Dios perfecto y que se extiende hacia sus hijos, que crea a sus hijos a su imagen y semejanza, ¿cómo nosotros podríamos dejar de ser perfectos? ¿Cómo nuestra valía podría depender de los sucesos externos? De las percepciones de otros, de lo que nos dicen los otros. ¿Cuántas veces sales de tu casa y te sientes linda y cuando llegas a, no sé, a donde sea, te dicen, qué sé yo, estás mal peinada, o no sé, o no me gusta esa camisa, o estás gorda, cualquier cosa, y hasta ahí te llega tu sensación de belleza? ¿Cuánto te dura? ¿De verdad? No es así. Hasta ahí te llega. Porque somos totalmente vulnerables desde esta personalidad. O sea, lo único que no cambia, lo único que es inalterable, lo único que siempre va a estar allí es la valía que descansa en el espíritu, en nuestra verdad. ¿Cómo podría ser agredido eso de nosotros? Si eso ni siquiera requiere corrección. Por eso el proceso no es de mejorar el personaje. Es soltarlo y saber que yo soy algo mucho más grande. Perfecto. Ese que invocábamos en la meditación. El Hijo de Dios. La verdad en nosotros, la mente comprensión. Esa intuición, ese que crea y que se expande en amor. El que es capaz de aunque vea imperfección en el otro, decir no. Soy capaz de verlo con amor. Eso solamente lo podemos hacer los hijos de Dios. ¿Sí? Como tú a un animal lo pateas o le quitas la comida y su instinto reacciona. Sin agüero, sin miedo, sin contar 1, 2, 3.
los únicos capaces de tener esa capacidad de detenernos, de respirar y decir, no. Sí, también a veces reaccionamos como animalitos, pero tenemos la capacidad de hacerlo como el Hijo de Dios. Tenemos la capacidad de amar, de ver con amor. Y eso solamente se puede hacer con la mente comprensión, con el espíritu en nosotros, que es lo único que es permanente. Entonces miren lo que dice. Tu propio estado mental es un buen ejemplo de cómo fue inventado el ego. Cuando repudiaste el conocimiento fue como si jamás lo hubieses tenido. Esto es tan evidente que basta con que lo reconozcas para constatar que eso es lo que en realidad ocurre. Cuando lo reconoces parece que nunca lo hubieras tenido. O sea, tú reconoces la mente del amor en ti, pero por más que lo reconozcas, no recuerdes la totalidad. ¿No eres capaz de sentirte totalmente en Dios? No porque decidimos querer ser independientes, individuales. Y si eso ocurre en el presente, ¿por qué habría de sorprenderte que hubiese ocurrido en el pasado? ¿Por qué te sorprende que en algún momento deseaste ser un individuo si es lo que haces todos los días? O sea, ¿por qué te parece tan inverosímil? Porque es que eso es lo que nos pasa, que es como, pero ¿y cuál fue la bobada? Pues si estábamos tan chéveres. Sí, pero mira lo que dice aquí. Dice, cuando lo repudiaste fue como si jamás lo hubieses tenido. Y ahora lo repites, entonces ¿por qué te sorprende que hubiera ocurrido? Asombrarnos ante lo inusual es una reacción comprensible, pero asombrarnos ante algo que ocurre con tanta frecuencia no lo es en absoluto. Es algo que ocurre cada día 80 veces. No olvides, no obstante, que la mente no tiene por qué operar así, aunque es así como opera ahora. Piensa en el amor que los animales sienten por sus crías y en la necesidad que sienten de protegerlas. Eso se debe a que las consideran parte de sí mismos. Nadie repudia lo que considera parte de sí mismo. La manera en que reaccionas ante tu ego es similar a cómo Dios reacciona ante sus creaciones, con protección y con caridad. O sea, nosotros al creer que el ego y que el personaje y que todo lo que hemos obtenido de alguna manera, toda esta fabricación, al creer que esto es la realidad, como nosotros somos hijos de Dios, sin darnos cuenta reaccionamos ante toda esta fabricación con protección y con caridad. Porque lo hacemos como lo hacen los animales con sus crías. Y así lo hacemos nosotros con nuestros hijos. O sea, igualito. Igualito, lo hacemos todo el tiempo. Dice, tus reacciones son muy similares, tus reacciones ante el yo que inventaste no son sorprendentes. De hecho, son muy similares a la forma en que algún día reaccionarás ante tus creaciones reales, las cuales son tan eternas como tú. O sea, en algún momento cuando nosotros estemos creando y expandiéndonos como Dios, vamos también a reaccionar de esa manera, con caridad. Caridad es la capacidad, esta semana también creo que escribí sobre eso, que es la capacidad de ver al otro perfecto, aunque no pueda ver la perfección en mí. O sea, soy capaz de verte inocente, aunque no sea capaz de verlo en mí. Porque a veces nos cuesta más verlo en nosotros. Entonces, soy capaz de ver a mi hermano inocente, aunque verlo en mí me cueste. Eso es caridad. No es cuestión, por lo tanto, de cómo reaccionas ante el ego, sino de lo que crees ser. O sea, el tema no es que reacciones así ante el ego, porque es tu única forma de reaccionar. O sea, como hijo de Dios, mientras creas que es tu creación, mientras creas que eso eres tú, vas a reaccionar así. Es tu naturaleza, o sea, tu naturaleza es reaccionar con caridad, es reaccionar con protección, es reaccionar. Porque tu voluntad, de hecho, eso lo explicaba en el taller el fin de semana, todos tenemos una voluntad de amar, aprisionada, o sea, una voluntad de amar y de ser amados.
Y frente a esa voluntad de amar y ser amados, y sentirnos encerrados en un cuerpo, no sabemos cómo manejarlo. Y como yo creo que mi ego es mi verdad, como yo creo que esto que experimento es lo que soy, entonces ejerzo mi voluntad de amar frente a este personaje. Y lo protejo, lo cubro, lo apapacho, lo visto, lo adorno, le pongo títulos, lo defiendo, peleo por él. Lo pinturo, lo maquillo, lo visto bonito. ¿Qué no hacemos? ¿Sí? ¿Qué no hacemos? ¿Qué no hacemos? Todo. ¿Por qué? Porque estamos cuidando al personaje. ¿Qué estamos ejerciendo? Nuestra voluntad de amor. ¿Mm? Entonces, mire lo que dice. El problema no es ese, ¿no? No es cuestión de eso, sino de lo que crees ser. O sea, si tú crees que eres el personaje, ahí es donde está el tema. Porque tú puedes jugar con esto como si fuera un muñeco. ¿Sí? Estás en un sueño, estás jugando. Si de esto no depende tu valía. Si sabes que hoy puedes salir arreglada, pero mañana puedes salir sin maquillaje y como una loca. Pregúntate eso. ¿Eres capaz? O sea, ¿qué tanto depende tu valía del personaje? Creo que es una buena prueba, ¿no? Revisarnos qué tanto depende, sí, para todas, incluyéndonos. Qué tanto depende nuestra valía de la imagen que tenemos. O sea, ¿cómo podría yo, no necesariamente volverme la loca de la casa, ¿verdad? La loca del barrio, de todos los días estar como una loca, pero ¿cómo podría yo intentarlo, ver cómo me siento si salgo al natural? ¿Cómo me siento si no cumplo los estándares? No todos los días, una prueba. A ver qué tanto mi valía depende de cómo me miran, de cómo me veo. O, por ejemplo, si salgo, ¿sí? Si salgo con un grupo de amigas y sé que siempre soy la que hablo, ¿qué tanto mi valía depende de quedarme callada? Es chévere. Yo he hecho esas pruebas son chéveres. Son chéveres, es chévere. Se siente muy bacano. Se siente muy bacano. Porque al principio tú sientes como, la voy a dejar hablar. Las voy a dejar hablar. Y las dejas hablar. Y te escuchas toda la conversación. Y te escuchas toda la conversación. Y asientes a todo. Y permites. Y más, por ejemplo, yo lo hice hace poco con mi grupo de amigas del colegio. Que no, nada de esta información. Entonces, peor, como dice el corroncho, ¿sí? Porque era así, despotriquen de todo el mundo, y yo solo las miraba. Al final, cuando ya uno se va, siente uno como, si era capaz. O sea, mi valía no depende de mis opiniones. Claro, para eso hay que estar muy presente. No siempre lo logramos. A veces volvemos y somos las loras del paseo. No pasa nada. Pero es hacer el ejercicio, ¿no? Es intentar hacer el ejercicio voluntario de qué pasa si yo no soy la que aquí tiene la razón, la que aquí se expone, la que aquí habla, la que aquí... ¿Sí? ¿Qué pasa si no soy la que mando? Ese es un ejercicio también muy valioso. ¿Qué pasa si yo no soy la que todo lo controla, si suelto? ¿Sí? No es un ejercicio valioso, se siente muy bacano. Es hacerlo voluntariamente con el fin de darme cuenta que no dependo de para ser feliz. ¿Qué pasa si no voy en carro? ¿Qué pasa si hoy cojo un bus? ¿Qué pasa si, o sea, todas esas cosas que yo veo que mi ego ha inventado para hacer de este un personaje importante? Divertido, ¿no? Divertido, es un ejercicio divertido. Podemos jugar a eso, no pasa nada. ¿Sí? Me decía mi socio antes de ayer, cuando estábamos en Bogotá, que ellos en caminos los hacían disfrazarse de payasos e ir al centro comercial. Ir al centro comercial disfrazados de payasos. Bueno. Y fue un ejercicio chévere. ¿Qué pasa si nos disfrazamos de payasos? Vamos a esa experiencia. Muy rico. ¿Otra cosa? De lo que sea.
O se le tocó el payaso. De lo que sea. Y veíamos un niño en el aeropuerto que estaba disfrazado como de tigrecito, como de leoncito. no, como de osito, como de ratoncito, era como grisecito. Y yo les decía a ellos, mire, si se supone que uno debería volver a ser como niño, mira, él no es Halloween, no es carnaval, no es nada, y está feliz con su disfraz, o sea, no pasa nada. ¿Ves? De eso se trata, o sea, mi valía no depende de lo que me digan. No depende de agradar, de ser aceptado, ¿sí? Me parece súper chévere eso. Creer es una función del ego y mientras tu origen siga sujeto a interpretaciones, lo seguirás viendo desde el punto de vista del ego. Cuando el aprendizaje deje de ser necesario, simplemente conocerás a Dios. O sea, siempre que estás creyendo, estás armando el personaje. Cuando dejes de necesitar aprender, cuando dejes de necesitar reconocer el amor en ti, cuando desbarates, cuando te deshagas, te desidentifiques de este personaje, ya no vas a necesitar el aprendizaje. Simplemente conocerás a Dios. La creencia de que hay otra forma de percibir es la idea más sublime que es capaz el pensamiento del ego. Ello se debe a que dicha idea reconoce, aunque sea mínimamente, que el ego no es el ser. Eso me parece súper importante. Si el ego fuera el ser, no tuviera ese errorcito que deja ahí para poder nosotros ser quienes dirijamos la percepción del ego. O sea, si la percepción natural del ego fuera el ataque y la defensa, y si el ego fuera lo que nosotros somos, el ataque y la defensa fuera natural para nosotros. Sí, eso no te sentirías mal. No te sentirías mal atacando y defendiéndote. ¿Sí? Y no podrías cambiar de percepción. No podrías retornar a una percepción de aceptación, ni tampoco te daría paz. O sea, te sentirías a gusto atacando y defendiendo. Eso sería lo natural. Ahí, o sea, ahí uno se da cuenta enseguida. Y eso es parte de las cosas que yo les pregunto. ¿Se sienten bien cuando pelean? ¿Quién se siente bien cuando pelea? ¿Quién se siente en paz? ¿Quién se siente, ay, estoy en mi esencia? O sea, esto es lo que yo soy. Pura pelea. Esto es lo que yo soy. La que más, sí, la que más gana. Y de pronto por momentos, porque ojo, por momentos el ego te vende unas sensaciones de poder efímeras. Sí, esas son las trampas, los trucos del programa. Los trucos son, en este momento me siento poderoso porque logro ganar esta discusión. Pero ¿cuánto tiempo me dura? ¿Cuánto tiempo me dura esta satisfacción? Es efímera totalmente. Porque a los nada, dependerá de qué tanto dures ahí en el ego, a la nada estás sintiéndote culpable. Y entonces vuelve el ego y te ataca. Ya le ganaste al otro, ya el otro era culpable, ahora el culpable eres tú. Y entras en el bucle. Frente a eso, lo único que yo necesito es recordar la verdad y saber que ni la culpa ni la culpabilidad son ciertas. Porque los personajes no son ciertos, porque la separación es imposible, porque todo es un sueño, porque todo está en la mente, porque lo único real es nuestra unidad, porque lo único real descansa en el ser, y el ser es la mente que compartimos, y ese ser es inocente, no necesita defenderse del ataque para ser valioso, porque ya es. Su valía la ha determinado Dios. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende la forma de liberarnos de la culpa y de la culpabilidad y de todo ese ataque? Es sencillamente recordar la verdad. Es como volver a lo que yo les decía siempre en mentoría, lo hemos hablado. Es sencillamente, y lo miramos también cuando vimos el ejemplo de la película, es me salgo de la historia. Necesito salirme de la historia. Y si no tiene nadie que les ayude a salir de la historia, escriban en el grupo que entre todas nos ayudamos.
Pero sí, porque de verdad, hay momentos en los que el ego se apodera tanto de la mente que no te permite ver más allá. Y comienza a argumentarte en contra del otro. O en contra tuya. Comienza a tirarte la pelotita. Y te mete en el sueño. Y te crees que eres el personaje. Y desde allí no sales nunca. La única manera de salir de ahí no es encontrando un culpable para tú liberarte de la culpa, es recordando la inocencia de ambos, recordando que todo lo que es culpa es ilusorio, que lo único que es verdad es la inocencia, es la única forma. Sí, es deshacimiento, no es transformación, es deshacimiento. Porque, ¿qué es el ego? O sea, el ego a la larga es el anticristo, el antiser. O sea, es lo contrario. Cada vez que lo escuchas, estás vendiéndole el alma al diablo, y igual. Estás otra vez permitiendo que en tu mente se cuelen todos esos sentimientos, todas esas emociones que te alejan de Dios. No tiene ningún sentido. ¿Sí? Seguir eligiendo el yo no tiene ningún sentido. Si no me da paz, no es real y punto.